Hola, mi nombre es Germán Toro, presidente del Comité de Alianza Social de la Cámara Venezolana Americana. En conjunción con Nota Responsable, presentamos este programa que se denomina Responsabilidad Social en Acción, en el cual vamos a presentar contenidos en la web a cargo de expertos nacionales e internacionales en el tema de la responsabilidad social empresarial. En nuestra primera entrega, el profesor Víctor Guedes, experto en ética y responsabilidad social, presenta el tema de la cohesión social. Esperemos que disfruten las distintas entregas en un futuro próximo. Muchas gracias. La mejor manera de comprender la ubicación de la ética y de la cohesión social en el marco de la responsabilidad social empresarial es estableciendo una desagregación de lo que es la responsabilidad social empresarial para ver qué lugar ocupan estos dos aspectos dentro de ella. Comencemos por decir que el primer plano para uno comprender lo que es la responsabilidad social empresarial significa plantearnos el por qué. ¿Por qué debemos nosotros realizar acciones de responsabilidad social empresarial? Y eso equivale a las razones que justifican un emprendimiento en este sentido. Y ahí podríamos establecer las siguientes puntualizaciones. Las empresas deben asumir responsabilidad social empresarial por un problema de retribución. Retribuir a la sociedad todo lo que la sociedad le ha proporcionado a la empresa. Las empresas nacen a partir de las condiciones que la sociedad le ofreció, crecen en función de las circunstancias favorables que esa sociedad le proporciona y puede pensar en el futuro solamente a partir de la perspectiva de la sociedad. No hay posibilidad de pensar en el futuro de una empresa independientemente de la sociedad. Pero esta es una primera razón y hay otras. También las empresas no solamente deben retribuir, la reciprocidad es el primer deber de la gratitud, decía Cicerón, sino también compartir la legitimación de cualquier diferencia de carácter económico, de carácter físico, de carácter intelectual, solamente se encuentra en la necesidad de que ella se comparta con los menos favorecidos. Y en consecuencia, las empresas deben compartir parte de su riqueza con esa sociedad. Pero también hay una tercera razón que sirve como factor fundamental para asumir este compromiso, que es el de compensar todos los efectos negativos que la dinámica del negocio causa en el entorno. Toda la cadena de valor en el orden de su dinámica promueve una serie de efectos sobre la sociedad y sobre el ambiente que necesariamente debe asumirla la empresa para poder compensarla con cualquier iniciativa que recompense a esa sociedad. Y finalmente, la última razón que legitima la responsabilidad social por parte de la empresa es el concepto de corresponsabilidad. La empresa forma parte, junto con las entidades del Estado, junto con las entidades gubernamentales y también junto con las ONG, de la realidad social. Y a cada una de ellas le corresponde parte de la responsabilidad de favorecer el bien común. Y en consecuencia las empresas son responsables de lo que ellas hacen, de lo que ellas no hacen y de lo que ellas dejan hacer, pero también son responsables de lo que hacen, de lo que no hacen y de lo que dejan de hacer aquellas otras instituciones que junto con ellas forman parte de una misma sociedad. El concepto del bien común promueve el compromiso corresponsable para favorecer su desenvolvimiento. Digamos que este es el primer plano de la responsabilidad social empresarial, las razones que justifican la responsabilidad social empresarial. Pero hay un segundo plano. Ese segundo plano tiene que ver con los propósitos. ¿Qué es lo que se persigue con la responsabilidad social empresarial? Y desde la perspectiva del negocio uno podría perfectamente decir que con la responsabilidad social empresarial las empresas buscan imagen, buscan reputación y buscan posicionamiento. Es muy legítimo que si las empresas existen para poder generar riqueza, ellas tengan que establecer las condiciones necesarias que mejor favorezcan esa posibilidad. Y en ese sentido, la imagen es consecuencia de lo que la gente conserva en su memoria como consecuencia de percibir mi comportamiento. Pero eso es a nivel de la opinión pública y a nivel general.
Y cuando uno busca la apreciación de la opinión pública, uno puede recurrir a la propaganda, uno puede recurrir a la publicidad, uno puede recurrir a las relaciones públicas, porque al fin y al cabo son personas que no están directamente relacionadas con la empresa, sino que la perciben en una cierta distancia. Entonces viene el segundo aspecto, que es el de la reputación, en donde la reputación, a diferencia de la imagen, ya no es un asunto de cómo me perciben a nivel de la opinión pública, sino cómo me valoran y cómo me aprecian aquellos que se relacionan directamente conmigo. Es decir, aquellos que utilizan mis productos, aquellos que utilizan mis servicios, aquellos que están vinculados conmigo, bien sea como proveedores, como distribuidores, como socios, como acreedores, como miembros de un sindicato, como trabajadores, y en consecuencia es algo que tiene un comportamiento y un impacto y una resonancia mucho más inmediata. Y en tercer lugar, el posicionamiento, que es cuál es mi presencia en el mercado. Mi presencia en el mercado está condicionada por mi imagen y mi reputación, y en consecuencia uno debe saber qué es lo que condiciona la imagen y qué es lo que favorece la reputación, para ver si están ellos contestes y favoreciendo esa presencia mía en el mercado. Y aquí nos vamos a encontrar con lo siguiente, que la reputación condiciona el posicionamiento, mientras que el posicionamiento no condiciona la reputación. Es decir, la reputación, entendida como la valoración y el aprecio de mis productos y mis servicios, después que comparan esos productos y esos servicios con el resto de los productos y servicios que ofrecen las empresas competidoras, se deriva de cómo los que se relacionan conmigo me aprecian y cómo ellos apoyan ese aprecio en mi comportamiento ético y en mi desempeño social. No hay reputación independientemente del comportamiento ético y del comportamiento social de una empresa. Y si esa reputación es la que condiciona el posicionamiento, es decir, mi presencia en el mercado, quiere decir que el tema de la responsabilidad social empresarial es un asunto de naturaleza estratégica y no un asunto de naturaleza accidental, porque ya tiene que ver directamente con mi presencia en el mercado. Yo aseguro mi sostenibilidad, aseguro mi prolongación en el tiempo, aseguro la capacidad de poder generar cada vez un volumen mayor de clientes y de consumidores y de personas que me aprecian y que generan una resonancia positiva alrededor mío como consecuencia de la ética y de la responsabilidad social empresarial. Una estimación modesta nos indica que el 40% del éxito de las empresas depende de la reputación, y el 40% de esa reputación depende de la responsabilidad social empresarial. Estableciendo esta proporcionalidad, desde luego que tendríamos que admitir que la reputación y la responsabilidad social empresarial son fundamentales desde la perspectiva de esta dinámica. Pero si ya tenemos por una parte las razones que justifican la responsabilidad social empresarial, y tenemos por la otra el conjunto de los propósitos que ella persigue, ¿qué ocurre? Que cuando yo quiero ir más allá de los propósitos, me tengo que relacionar con las finalidades. Y cuando yo quiero ir más allá de las razones, yo tengo que pensar necesariamente en la cohesión social. Y es aquí donde precisamente se incorpora uno y otro de los aspectos que tenemos previsto como título de nuestra conversación. ¿Qué ocurre con la ética? Que la ética es el fundamento de la responsabilidad social empresarial. Y la ética es el fundamento de la responsabilidad social empresarial. Quizás podríamos entenderlo por tres razones muy puntualizadas en el marco pues, del poco tiempo que tenemos. Uno, así como uno desde el punto de vista individual no puede estar bien consigo mismo si no está bien con el otro, y no puede estar bien con el otro si no está bien consigo mismo, de la misma manera, desde el punto de vista empresarial, las empresas no pueden estar bien consigo mismas si no están bien con la sociedad, y no pueden estar bien con la sociedad si no están bien consigo mismos. Y esto es fundamentalmente lo que explica la ética. La ética es para yo sentirme bien conmigo mismo, para confrontar mis decisiones por mi conciencia y tener la estabilidad y el equilibrio emocional y de conciencia que me permita establecer esa quietud y ese sosiego en mi espíritu. Lo mismo ocurre con las empresas. Una segunda razón es un silogismo muy sencillo. El silogismo nos dice, la ética es para hacer más humano al ser humano.
Otra premisa sería: no se puede hacer más humano al ser humano sino dentro del marco de las relaciones con el otro. Si esas dos premisas establecen esas pautas, quiere decir como conclusión que la ética es eminentemente social, que no hay un problema más importante desde la perspectiva ética que el asunto social. Y una tercera razón es que la ética es, si uno quiere resumirla en 3 términos muy escuetos, la ética es autoestima combinada con solidaridad y con participación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la primera exigencia hacia mí mismo es la autoestima, porque si yo no tengo autoestima, yo no puedo hacerle bien a nadie. La autoestima es el primer concepto fundamental de la ética. Pero si la autoestima no se acompaña con solidaridad, yo no sería egocéntrico, sino que sería ególatra. Y el gran problema entre el egocéntrico y el ególatra es que el egocéntrico piensa: yo soy el centro de mi vida, cosa que es correcta. Lo que es malo es la egolatría: yo soy el centro de la vida de los demás. Porque cuando yo pienso que yo soy el centro de la vida de los demás, no hay margen para el comportamiento ético. En consecuencia, si yo combino la autoestima con la solidaridad, genero participación en favor del otro. Pues bien, ¿qué ocurre desde el punto de vista de la empresa? Que esa disposición ética individual, al transferirla al mundo de la empresa, nos dice que la empresa tiene que estar preocupada por el negocio, pero por la sociedad. Una empresa que solamente está preocupada por el negocio y pierde de perspectiva la sociedad, caería exactamente en un fenómeno análogo a la egolatría. Y en consecuencia, la combinación de las dos cosas es la que permite la responsabilidad social empresarial, que es la expresión conjugada del interés simultáneo por el negocio y por la sociedad. Ahí es donde viene el concepto de valor compartido de Michael Porter y de todas las concepciones contemporáneas que se plantean alrededor de la responsabilidad social empresarial. Pero si ese es el fundamento de la ética, ¿cuál es la finalidad de la cohesión social que le corresponde a la responsabilidad social empresarial? Establezcámosla en términos de un hexágono de Cs. Un hexágono de C quiere decir que hay en el concepto de cohesión social 6 C. Una primera C es la comprensión, una segunda C es la confianza, una tercera C es la capacidad asociativa, una cuarta C es el comportamiento cívico, una quinta C es la conducta ética y una sexta C es la convivencia democrática. Sin esas 6 C no hay desarrollo. Antes se creía que la cohesión social era uno de los factores del desarrollo, pero ahora sabemos que es el factor consustancial del desarrollo, es decir, no hay desarrollo sin cohesión social. Y la cohesión social es la conjugación en un solo compendio de estas 6 C, de este hexágono de la C. Vayamos rápidamente por cada una de ellas. ¿Qué ocurre con la comprensión? Nosotros somos racionales, no porque tenemos la capacidad de razonar, sino porque tenemos la posibilidad de entender las razones de los otros. La comprensión es fundamental porque si no hay la comprensión del otro, uno no podría ni siquiera convivir con uno mismo. Cuando uno establece esta concepción, uno tendría que ver que los niveles de conciencia no solamente se miden por la capacidad introspectiva que yo tenga de meterme dentro de mí mismo para tomar una decisión, sino que también yo tengo que no hacerle al otro lo que no me gusta que me hagan a mí, y tengo que incluso que ir mucho más allá. Tengo que actuar con el otro de acuerdo a cómo él tiene sus expectativas y a cómo él tiene sus necesidades y sus aspiraciones. Ahí es donde está el concepto fundamental de comprensión. ¿Cómo hago yo para meterme en los zapatos del otro de tal manera de colocarme en la perspectiva del otro para establecer esa comprensión? Y de ahí viene toda la idea del concepto de diálogo en el mundo de la responsabilidad social empresarial. Diálogo que es utilizar la expresión de Habermas, la asunción recíproca de roles. La asunción recíproca de roles es que yo al menos me planteé 6 o 7 preguntas cuando voy a dialogar con el otro y cuando quiero conocer qué quiere el otro. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué quieren ellos de mí? ¿Qué quiero yo de ellos? ¿Qué quiero yo de ellos? ¿Cómo puedo yo hacer para que ellos se pongan en mi lugar? ¿Cómo puedo yo ponerme en el lugar de ellos? Y finalmente, ¿cómo puedo yo hacer para que trabajemos juntos y para que crezcamos juntos? Esa es la capacidad comprensiva, y la responsabilidad social empresarial no puede estar al margen de este concepto de comprensión. Pero la otra C de la cohesión social es la confianza, y sin confianza no hay absolutamente ninguna capacidad de interacción.
La confianza quiere decir que yo debo tener confianza en el otro, pero que yo debo fomentar la actitud del otro para que tenga confianza en mí, y aún más exigente, que yo tengo que favorecer tener confianza en mí mismo. Tener confianza en mí mismo quiere decir que yo sea capaz de poder cumplir todo aquello que me he prometido a mí mismo. Si en 31 de diciembre fui capaz de establecer unos compromisos y no los cumplí, ¿cómo voy a tener yo confianza en mí mismo? Porque, ¿cómo se adquiere la confianza? La confianza se adquiere a través de 3 conductas. Primero, cumpliendo los compromisos. Segundo, siendo responsables. Y tercero, siendo coherentes. El otro concepto es la capacidad asociativa. La capacidad asociativa se asocia mucho con la idea de las ventajas que hoy en día se maneja. ¿Qué ocurría antes? Antes se manejaba el concepto de las ventajas comparativas. Yo era más poderoso que tú porque yo tenía más que tú. Luego se demostró, incluso con el éxito de los países asiáticos, de que no es a partir de lo que yo tengo más que tú cómo puedo asegurar yo ese éxito, sino cuál es el conocimiento y la tecnología que yo domino, con lo cual es la ventaja competitiva. Y ahora es la ventaja cooperativas. Lo importante no es lo que tú tienes más que yo, ni lo que tú sabes más que yo, sino lo que tú eres capaz de hacer con lo que sabes y con lo que tienes. La cuarta C, el comportamiento cívico. Comportamiento cívico quiere decir concepto de ciudadanía. Concepto de ciudadanía es que yo tengo derecho a tener derechos y tengo el deber de cumplir los deberes. Que no puedo solamente pensar en derechos, sino que tengo que pensar en deberes, porque cuando uno cumple los deberes, los derechos vienen por añadidura y en consecuencia, da tanta importancia tiene una cosa como la otra. La quinta C es la conducta ética, que ya la hemos descrito y que ya nos indica que lo importante de la ética es que yo pueda confrontar mis decisiones con mi conciencia en el marco de favorecer que el otro sea cada vez mejor y que yo sea cada vez mejor por favorecer el bienestar del otro. La última de la C es la convivencia democrática. Vivir es convivir. Cuando se vive sin convivir, se sobrevive. Y el problema no es ese. El problema es vivir con convivir. Vivir conviviendo significa que yo tenga la tolerancia suficiente como para relacionarme con el otro. No, el asunto no es que estamos en posibilidad de pensar en el esto o aquello, sino pensar en esto y aquello, y es más, esto es aquello, porque la pluralidad significa que yo pueda admitir el punto de vista del otro y que a partir de él yo pueda enriquecer el mío y favorecer una comprensión conjunta en función del bien común. Finalizo en el marco de todo esto, tratando de sintetizar todo en función de lo siguiente. Se nos acabó la esperanza en la revolución. Solamente nos queda la revolución de la esperanza. La revolución de la esperanza, que precisamente es el título de un viejo libro de Erich Fromm, que creo que hay que desengavetarlo para leerlo nuevamente, nos recuerda que hay 2 tipos de esperanza. Hay una esperanza pasiva y hay una esperanza activa. La esperanza pasiva es esperar, y toda espera es una desesperanza, y toda desesperanza es algo que se autocumple. En cambio, la esperanza activa es convertir el estado presente en posibilidad de gestación, en que yo no pueda esperar, sino que tenga que buscar aquello que me propongo.